Un saludo muy especial para todos. Estamos hoy en un espacio de Al Centro. Al Centro es una incubadora de liderazgos, como todos ustedes saben, un espacio en donde hablamos de los temas de actualidad, pero basados en la evidencia. Y hoy tenemos unos grandes invitados. Tenemos a nuestro director, a David Luna, que también es el director de la Alianza IN, y tenemos un gran invitado para hablar de Aveas Data, Byron Prieto, que es el exdirector del Laboratorio de Informática Forense de la SIC, un ingeniero de sistemas, experto en seguridad de la información, pero que, como dice él, es un ingeniero litigante, una persona que sabe muchísimo de Aveas Data, que es un perito informático que nos cuenta cuándo realmente estamos hablando de una violación de la ley de Aveas Data. Y es muy importante estar con ellos hoy porque hemos visto cómo en estos días está en la agenda pública todo el tema del uso de datos para contener el virus, el COVID-19, esta pandemia que nos tiene a todos en la casa, y vemos cómo la posibilidad de usar información puede hacer que las medidas de confinamiento sean un poco más laxas, puede hacer que volvamos más rápidamente a reactivar las economías en los países, y cómo la información realmente es una herramienta fundamental a la hora de definir políticas públicas alrededor de este tema de la pandemia. Tenemos que tener en cuenta temas de seguridad de la información, de privacidad y confidencialidad de estos datos, y por eso estamos hoy con estos dos expertos. David Luna, que estuvo a cargo de toda la expedición de la ley de Aveas Data y nos puede contar todos esos temas de política pública, pero por otro lado Byron, que conoce muy bien cómo funciona esta normatividad. Entonces yo arrancaría con la primera pregunta, si les parece. Y quisiera que Byron nos contara un poquito así en cristiano, así no te me vayas muy ni por lo tan jurídico ni por lo tan técnico, y nos explicaras cómo debe ser el tratamiento de este tipo de datos, cuando estamos hablando de datos médicos, de personas contagiadas, hasta dónde la ley permite que gobiernos o que aplicaciones que se desarrollan puedan hacer uso de estos datos. Bueno, pues muchísimas gracias, Juanita, por tu introducción, a David, por la invitación al centro. De verdad, pues estos espacios sin duda enriquecen el conocimiento de la ciudadanía, del ciudadano de a pie en cuanto al valor que se tienen de sus datos personales. Respondo tu pregunta, Juanita. Pues digamos que lo que se debe tener en cuenta para el tratamiento de esos datos de salud y todo esto es entender que el dato de salud es un dato sensible, y la ley define los datos sensibles de manera muy sencilla. Podemos definirlo como los datos que puedan generar discriminación. ¿Sí? La ley pone unos ejemplos de origen racial, religioso, político, etcétera, pero si entendemos que el dato que pueda generar discriminación es un dato sensible, podemos de alguna manera enmarcar todo lo que puede llegar a ser un dato sensible, inclusive dependiendo del contexto en el que se mueva el dato, ¿sí? De la finalidad para que se use. Entonces son muchos elementos que pueden dar de alguna manera una indicación de si mis datos son o no sensibles. Ahora, aterrizando un poco al tema de la salud, sin duda alguna, sea, con cualquier dato personal, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los principios que indica la ley, el régimen de protección de datos colombiano, el cumplimiento de esos deberes, tanto de los encargados como de los responsables del tratamiento de datos personales, pues se tiene que dar. Lo que pasa es que con los datos sensibles tiene que ser todavía más exigente el cumplimiento tanto de los principios como de los deberes. ¿Sí? Entonces, digamos que normalmente autoridades de vigilancia y control como la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad de protección de datos personales en Colombia, ellos lo que hacen es típicamente un enfoque al riesgo. Entonces, dependiendo del riesgo que esos datos personales puedan generar, pues también pues ese riesgo se puede asociar también pues, al tipo de dato y a otros elementos importantes que debe salvaguardar el responsable o el encargado de hacer el tratamiento de esos datos. Entonces, para entender un poquito mejor, Byron, yo te preguntaría, ¿se necesita autorización del titular de los datos? Es decir, mi autorización para que puedan tener acceso a esos datos, sería la primera pregunta. Y si se necesita o no, ya entonces después lo que entiendo es que los tienen que tratar de una manera muy confidencial, porque finalmente si yo estoy contagiada puedo ser objeto de discriminación. De acuerdo. La respuesta es que se necesitan salvo unas excepciones.
se necesita la autorización, típicamente, de hecho es uno de los principios de la ley, el principio de libertad, se necesita autorización, pero hay unas excepciones, y una de ellas está en el artículo 10 de la ley 1581, las excepciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para casos legales, para casos donde entidades administrativas en el ejercicio de sus funciones necesiten esos datos, ellos lo pueden usar sin autorización, pero eso no es una vía libre para que hagan lo que se les antoje con los datos. En todo caso, dice el artículo 10, se debe cumplir con lo estipulado en la ley. ¿Y qué es lo estipulado en la ley? Los principios, los deberes. De pronto no es necesario la autorización, pero sí es necesario cumplir con el resto de asuntos. David, una pregunta. Entonces tenemos ya claro, no se necesita autorización, pero hay que tener una serie de controles establecidos. Nosotros tenemos una institucionalidad fuerte en materia de habeas data. Háblame un poquito de ese tema desde cómo lo pensaron desde la política pública. Juanita, muchas gracias por la invitación, a ti, a Byron. Creo que este es un espacio muy importante para las discusiones que hoy se están dando sobre este tema tan sensible. La Constitución Política de nuestro país estableció el principio de habeas data como un derecho fundamental. Y fue por esa razón que durante tantos años se trató de reglamentar. Solamente hasta el año 2008 se logró expedir una ley estatutaria. Yo fui coautor y ponente de esa ley junto con el senador Luis Fernando Velasco y muchos otros. Y lo que se estableció ahí fueron los principios que acaba de mencionar Byron. ¿Cuáles deben ser las formas de actuar para proteger los datos y cuáles deben ser los datos que deben tener una reglamentación específica? Sobre el dato médico, es muy importante señalar algo que mencionó y repitió Byron varias veces: la sensibilidad. Al ser un dato sensible, merece un manejo especial y, sobre todo, se debe contar con mucha transparencia para qué se utiliza y por qué se utiliza. Primer tema. Segundo tema, hay una institucionalidad que fue en ese entonces generada o establecida en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde Byron tuvo la fortuna de estar varios años haciendo control sobre muchos de la protección de datos, pero todavía esa institucionalidad debe seguir siendo fortalecida porque hay algunas competencias que de alguna manera están distribuidas. La SIC tiene unas competencias, la Procuraduría tiene otras competencias, particularmente cuando se trata de analizar el manejo de los datos de las entidades de lo público. ¿Cómo funciona, Byron? Aterricemos eso de la Procuraduría. En la vida real, entonces, si hay una entidad del Estado que saca, por ejemplo, una aplicación tipo Corona, ¿cómo funciona esa vigilancia que tiene la Procuraduría? Pues fíjate que, digamos, Juanita, es un tema bien importante a tener en cuenta y es lo que la ley menciona con respecto a cómo se alinea la Procuraduría y la Superintendencia de Industria y Comercio para ejercer vigilancia y control, en particular para entidades públicas. Es decir, lo que la ley menciona es que debe haber algún tipo de investigación por parte de la Superintendencia y la Procuraduría actúa como ente sancionador de esas conductas. Entonces, digamos que, aunque no es muy claro en la ley, sí vale la pena de alguna manera ¿qué pasa? Que de pronto en el 2012, cuando sale la ley 1581, pues nuestra realidad era otra. No había coronavirus, no había este tipo de pandemias. Hoy en día el relacionamiento por medios tecnológicos aumenta, el tratamiento de datos personales aumenta exponencialmente. Entonces, claramente se debe de alguna manera empezar a robustecer esta vigilancia y este control, que necesariamente, y a mi modo de ver, no solamente debería estar en el caso de entidades públicas en la superintendencia, sino también que la Procuraduría empiece a desarrollarse como lo ha hecho en temas de contratación estatal, en muchos otros temas, empezarse a robustecer en temas relacionados con protección de datos personales. Esto lo trae principalmente el desarrollo de tecnologías en el que en estos momentos nos está obligando pues la realidad que estamos viviendo en estos momentos en el país.
Eso podría ser una manera de generar un poco más de confianza hacia este tipo de herramientas, porque si nosotros revisamos un poco lo que está pasando en el mundo, todo el mundo habla de Corea como un gran ejemplo a seguir en materia de tratamiento de esta pandemia y justamente por el uso de, pues, de la tecnología de manera general. ¿Cómo podemos hacer para que el uso de la tecnología no quede de alguna manera mal visto o imposibilitado justamente por la discusión que tenemos con el tema de habeas data? David, desde la Alianza IN, ¿qué están proponiendo? ¿Cómo podemos realmente aprovechar las bondades de esto, pero hacerlo bien? Muy importante la pregunta, Juanita, pero sobre todo muy importante la palabra con la que arrancas: confianza, confianza. Yo estoy absolutamente convencido que Coronap, las aplicaciones que están funcionando en Medellín, en Bogotá, en Cali, todas han establecido protocolos suficientemente buenos y suficientemente fuertes para proteger los datos personales. Ahora, creo que hay que trabajar más en explicarle a la gente cómo se recogen esos datos, adicionalmente para qué se usan, para qué se utilizan en determinado momento y cómo se usan. ¿Qué quiero decir? Es indispensable, indispensable contarle a la gente cómo se van a utilizar esos datos para que la gente esté absolutamente tranquila y vea que bajo ninguna circunstancia sus datos van a ser utilizados para algún tema. Juanita, recordarás que hace un par de días nos cruzamos un comercial, una propaganda de una aerolínea donde arrancando el vuelo, la aerolínea dice: gracias por entregarme sus datos, y sus datos son utilizados para confirmaciones de tiquetes, para confirmaciones de equipaje, para confirmaciones o entrega de promociones. De eso es que se trata esto, de transmitirle a la gente absoluta confianza. Y el segundo tema, hay que contarle a la gente cómo funcionan los algoritmos y de qué manera van a ser utilizados para proteger de alguna forma la salud pública. Eso también es muy importante. ¿Por qué lo traigo a colación? Hace unos días en Alemania, un artista cogió 100 o 150 celulares, los puso en una carreta, por llamarlo de alguna manera, y evidentemente puso a pensar al algoritmo de Waze, porque pues si ven 150 celulares caminando en una misma dirección, seguramente se formó un trancón. ¿Por qué menciono esto? Porque también la gente quiere saber para qué están monitoreando ese tipo de datos. Termino con esto. La localidad de Kennedy. Necesitamos saber qué tanto movimiento hay en la localidad de Kennedy en Bogotá, porque al parecer hay unos casos de más respecto a otras localidades. Ese tipo de información son los que requiere la gente. Bueno, Byron, continuemos acá con una pregunta y hay un tema que a mí me gustaría aclarar. A finales de marzo, el 23 de marzo, la superintendencia le autorizó a los operadores expresamente pasar información de sus usuarios a las entidades que lo requieran para el tema específico de atención a la pandemia. Explícanos un poquito el alcance de esa autorización. Y yo también tendría otra pregunta. ¿Esa autorización qué tanto abarca a los familiares de esos usuarios? Porque de alguna manera, en muchos casos, las aplicaciones nos piden no solamente información nuestra, sino de las personas con las que vivimos, con las que interactuamos. Sí, pues mira, Juanita, el punto que tocas es bien importante porque ¿qué autorizó la superintendencia? Autorizó la entrega de datos personales por parte de las empresas de telefonía al gobierno, a ciertas entidades del gobierno con el fin de atender la pandemia. Importante eso, el fin es claro, porque por más de que no se necesite la autorización, como te lo mencioné en la pregunta anterior, David, sí, en la pregunta justo anterior que respondió, él aclaraba que se debe tener un fin establecido, ¿sí? Y ese es uno de los principios del régimen de protección de datos, es el principio de finalidad, ¿sí? Entonces, por más de que tú no necesites una autorización, lo cual puede llegar a ser válido si está en el marco de la ley, ¿sí? Tú necesitas tener clara una finalidad.
y esa finalidad inclusive se puede limitar al tiempo, que era más o menos lo que planteaba la OMS en una de sus recomendaciones. Entonces, digamos que acá está clara la finalidad, es para atender la pandemia. Ahora, frente a esos familiares que tú mencionabas, esos son otros titulares de datos personales. Entonces, claramente, también una entidad en el ejercicio de sus funciones administrativas podría eventualmente pues tratar esos datos de tus familiares, pero de nuevo volvemos al tema, que no necesita autorización, no quiere decir que no se tenga clara una finalidad, que no se tenga que tener unos controles de seguridad, etcétera, que se deben continuar teniendo y al margen de la autorización. Ok, entonces de alguna manera esta autorización de la SIC última del 23 de marzo sería reiterarle a los operadores y a los que están haciendo tratamiento de esos datos sensibles que tienen que hacerlo con una finalidad clara, concreta, establecer muy bien para qué van a usar los datos y quién los va a usar. Entonces, nuevamente, no es que se necesite autorización, sino una serie de controles específicos por el tipo de dato al que estamos sujetos. Entonces, no importa tampoco si es de nuestros familiares. David, ¿cómo hacemos para que entendamos que la tecnología es una herramienta que necesita también toda una infraestructura de gobierno, del Estado detrás, para que si yo la uso, realmente tenga la posibilidad de responder a tiempo a las expectativas que genera justamente la tecnología? Juanita, la tecnología es un medio, no es un fin. Y por esa razón es una herramienta fundamental para que la gente pueda resolver sus problemas diarios y para que la sociedad pueda enfrentar dificultades o pandemias como la que estamos viviendo. Entonces, yo vuelvo e insisto que acá ha habido un avance muy importante en utilizar la información, utilizar los datos para controlar la pandemia. Pero, ojo, al ciudadano hay que brindarle confianza. ¿Y eso qué significa? Contar específicamente en qué se están usando esos datos, para qué se están usando esos datos y cómo se van a guardar o en su defecto a destruir esos datos. Dicho eso, es muy pertinente tu pregunta porque si a mí me están ofreciendo a través de tecnología un servicio, pues yo tengo que recibir ese servicio o si no pierdo la confianza de manera inmediata en una aplicación o en un servicio. Entonces, si la aplicación me pide el favor de que yo me registre y que cuente cuál es permanentemente mi estado de salud y que si tengo una alerta lo señale para recibir un servicio médico, pues ese servicio médico tiene que llegar, porque si no llega de manera inmediata voy a perder la fe en la aplicación, por ende en la tecnología y no voy a seguir alimentándola. Estas herramientas funcionan bien si yo permanentemente las estoy alimentando, si diariamente estoy contando mi estado de salud, si diariamente estoy contando mis movimientos. Pero en el momento que yo mismo establezca una alerta, quien alimenta, por decirlo de alguna manera, la herramienta, quien la administra, debe responderme a esa alerta o si no, se mina la confianza. Es un ejercicio de confianza mutua y de corresponsabilidad de alguna manera. Perfecto. Bueno, otra pregunta alrededor de estos temas de tecnología. Últimamente hemos visto, y de unos años para acá, una cantidad de aplicaciones que han usado mal los datos de las personas, que en el momento en que nos piden darle clic a los términos y condiciones y aprovechando que a todo el mundo le parece hartísimo durar una hora leyéndose los términos y condiciones, ha terminado dando más datos de la cuenta. Entonces aquí nos encontramos con temas al estilo Cambridge Analytics y lo que pasó acá con Piggy. Hay una cantidad también de personas hablando de muchas redes sociales que nos piden más datos de la cuenta. Pero en Colombia tenemos un problema y es que muchas de esas empresas no tienen representación legal acá en Colombia. ¿Cómo hacer efectivo realmente nuestra ley de habeas data? ¿Cómo hacer efectivo tener una cierta institucionalidad si no tenemos esas empresas acá? Byron, cuéntanos algunos casos concretos cómo se manejó cuando tú estabas en la SIC, si puedes. Y David, cuéntanos cómo hacer después para que realmente lleguen y para tener una conversación distinta con este tipo de empresas. Y qué pena con ustedes, en la pandemia siempre suena el perro y acá estuvo también protagonista de la pregunta. Buenísimo.
Pues mira, pues responde un poco la pregunta que tú planteas. Digamos que la vigilancia y control necesariamente implica una territorialidad. ¿Sí? Digamos que en el caso de TIC.gi, por ejemplo, que fue un caso importante que se trabajó en su momento en la superintendencia, pues necesariamente había una empresa presente en Colombia, ¿sí? Farro Colombia. ¿Sí? Y de hecho también tenía una filial en México. Entonces, digamos, de alguna manera había una conexión con alguna empresa, algún responsable o encargado en Colombia. ¿Sí? Digamos que con todo esto que ha salido ahora de TikTok, de Zoom, las aperturas nuevas, digamos que a mí me parece que no solamente es un reto, claramente una ley como el régimen de protección de datos personales que de alguna manera regula tecnología y la tecnología es universal, pues también tiene que de alguna manera ser universal. De hecho, eso se logró, por ejemplo, con el convenio de ciberdelincuencia de Budapest al que Colombia adhirió hace un par de años. ¿Sí? Entonces, digamos que se busca justamente esa universalidad. En protección de datos personales todavía esa universalidad no está tan clara. Es más, hasta ahora en ciberdelincuencia se logró. Entonces, digamos que en materia administrativa, pues todavía no se tiene eso. Luego, pues me parece muy complicado de alguna manera poder sancionar o investigar una empresa que, por ejemplo, TikTok tiene sede en Singapur. Entonces, eso puede llegar a ser muy complejo. ¿Sí? En estos momentos, obviamente, se tendrá que llegar a legislaciones de protección de datos personales universales y se tendrán que poner de acuerdo con Comisión Europea, con países de la región, por ejemplo, acá nuestros vecinos, nosotros, y también inclusive que creo yo también es un punto álgido, que es de alguna manera ponerse de acuerdo con Estados Unidos, porque ellos tienen una filosofía distinta en cuanto al manejo de datos personales. David, ¿cómo han abordado esto en Alianza IN? ¿Qué han pensado al respecto? Bueno, lo primero que quiero es reconocerle a Juanita Rodríguez haber sacado adelante ese proyecto de ley por medio del cual nos adherimos en su momento al convenio de Budapest. Esa es una herramienta fundamental que tiene hoy el Estado colombiano para combatir la ciberdelincuencia. Lo segundo que es muy importante señalar es recoger las palabras y las recomendaciones de Byron. Es vital que haya adhesión de Colombia a los convenios que sobre protección de datos se están dando a nivel internacional para lograr que globalmente haya una serie de normas que nos obliguen a todos, independientemente de dónde estén asentadas las compañías, a proteger de esos datos y obviamente a tener unas reglas claras y establecidas. Y lo tercero, Juanita, es que desde Alianza IN lo que hemos venido señalando es lo siguiente: bienvenidas las actualizaciones normativas, bienvenidas las regulaciones, bienvenidas los procesos de regulación, entre otras porque es que la tecnología va mucho más rápido que la legislación. Pero Alianza IN lo que ha venido señalando es el centro es el consumidor, el centro es el usuario. Y el usuario es a quienes se deben las compañías hoy que prestan servicios a través de la tecnología. Y ese usuario debe ser protegido, no solamente en sus decisiones, sino también, por supuesto, en sus datos. Y si hay unas normatividades que señalen que ese tipo de asiento legal debe estar en la nación, pues bienvenida, porque de alguna u otra manera así se va a avanzar muchísimo en lograr que haya confianza. Acá la palabra más importante es que el consumidor tenga confianza en el tipo de servicio y en el manejo de los datos que presta cualquier tipo de aplicación. David, eso que mencionas es clave, porque además nos hemos dado cuenta en estos días el gran servicio que prestan muchas aplicaciones en este momento de pandemia y cómo tenemos entonces oportunidad de recibir las cosas que necesitamos en casa, cómo se ha realmente fortalecido el comercio electrónico y cómo estas son grandes soluciones. Un tema de buenas prácticas también puede ser muy de recibo antes de tener, como dices tú, esperar la legislación que se demora tanto, pues también todo que sean ejemplo y que sean un ejemplo de buenas prácticas puede ser fundamental. Y yo te lanzaría otra pregunta. Estamos empezando a ver también todo el tema de 5G y hay una cantidad de que pasan, de mensajes que pasan por el WhatsApp, como dicen de las tías, en el que empieza a hablar de lo peligroso que es el 5G y de cómo entonces el otro día estaban haciendo unas obras en un sector de Bogotá para poner las peligrosas celdas de 5G y cómo esto además nos trae
el coronavirus y una cantidad de fake news alrededor de este tema. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda las bondades de la tecnología y no se nos queden en esas teorías que pueden imposibilitar justamente que como país sigamos dando pasos en aras de meternos realmente en la economía digital? Muy valiosa la pregunta, Juanita, porque es que si seguimos creyéndole a los mensajes que nos reenviamos a través de WhatsApp, pues vamos a generar unos problemas no solamente en comunicaciones, en tecnología, sino en muchísimos otros sectores. El 5G, de alguna u otra manera, ha venido siendo satanizado, primero, por las fake news, segundo, por la desinformación y tercero, por unas pugnas de países grandes y poderosos que evidentemente lo que están buscando es competir por un negocio. 5G en general no tiene ningún tipo de riesgo si se establece cuáles son las reglas claras desde el principio. Un poco lo mismo que hablábamos sobre el tema de protección de datos. La tecnología lo que va a ayudar es a que nos conectemos más rápido, a que podamos utilizar mejores servicios, inclusive de ciberseguridad, con temas faciales, con temas, digamos, de otra serie de requisitos, pero lo que necesitamos es que haya claridad y que haya información. Tema número uno. Tema número dos, se ha venido repitiendo muchas veces que todos los temas asociados a antenas, a microceldas, a picoceldas, no generan daños en la salud. Está técnica y médicamente demostrado. Y por esa razón es fundamental, si queremos conectividad, permitir instalar infraestructura. Ha habido mucha crítica, con justa razón, en estos últimos días de pandemia, de que en determinados sectores de nuestro país no hay conectividad. Claro que tiene que tener conectividad la totalidad del país, pero en algunos sectores no hay conectividad porque no han dejado instalar infraestructura. Y esa infraestructura es esencial para poder conectar y para que el Internet pueda llegar y los niños se puedan conectar. Entonces, 5G es pues una tecnología más avanzada que 4G, que 3G y que 2G. Y si ustedes echan un poquito para atrás, cuando estábamos pasando de 2G a 3G, este debate fue casi igualito. O cuando estábamos pasando de 3G a 4G, pues el debate fue casi igualito. Los grandes proveedores de los Estados Unidos y los grandes proveedores de China están compitiendo por un negocio. Y por esa razón, tanto unos como otros se acusan de que se está utilizando de manera equivocada o de manera errónea la información. Yo no estoy de acuerdo con esa tesis. Yo creo que lo que es fundamental es contar cómo funciona 5G, cuáles son sus beneficios y cuáles son, digamos, sus advertencias. Byron, siguiendo en esa pregunta de 5G y teniendo en cuenta que eso va a permitir ahora, pues, tener, por ejemplo, dispositivos de IoT, hablar realmente de ciudades inteligentes por todas partes, esta conexión mucho más rápida, poder capturar voz, las bases de datos de los rostros de las personas, mucho, pues, digamos, de una manera más fácil. Tenemos que hacer algún tipo de cambio en nuestra normatividad en materia de habeas data para estar a la altura de ese reto, o nuestra normatividad actual con los principios de los que hemos venido hablando durante este ratico son suficientes? Pues fíjate, Juanita, que a mí me parece que digamos que que la autopista se amplíe, que se usen nuevas tecnologías, no necesariamente implican unos cambios legislativos. O sea, la ley está, el cumplimiento de la ley está, los principios siguen siendo los mismos. Yo lo que creería de pronto es que la vigilancia y el control tiene que ser cada vez más sofisticada, en el sentido de que deben existir, por ejemplo, como lo hicimos en la Superintendencia de Industria y Comercio, creamos un laboratorio de informática forense para investigar digitalmente los carteles, ¿sí? Entonces, avanzar tecnológicamente, o sea, la vigilancia y el control sigue siendo la misma, ¿sí? Pero digamos, la metodología y las herramientas que se usen sí deben ser más sofisticadas. Entonces, seguramente todas las entidades que ejercen vigilancia y control, el mismo MINTIC, por ejemplo, tendrán que empezar a desarrollar nuevas herramientas para hacer que su vigilancia y control sea más eficiente de cara a la nueva tecnología. Pero la ley, creo yo, en principio, que no tendría que cambiar.
Súper claro. Bueno, y yo creo que ya para empezar a cerrar este espacio, demos cada uno unas recomendaciones que resuman un poquito lo que hemos hablado para poder realmente hacer uso de la tecnología en este momento de COVID-19. Algunas recomendaciones para mejorar el uso de estas aplicaciones, para ser un poquito más claros también en lo que estamos haciendo y que la tecnología realmente sea esa herramienta que nos permite hacer las cosas distintas que hace unos años. David, ¿qué nos podrías recomendar? Pues Juanita, lo primero es tratar con responsabilidad la información sobre este tipo de debates. ¿Qué quiero decir? Utilicemos la evidencia, utilicemos a personas que conocen y que son expertos para señalar que algo está funcionando o que algo no está funcionando. Yo insisto, las aplicaciones para proteger la salud que están hoy funcionando hacen todo lo posible para prestar un verdadero servicio. ¿Qué tienen que mejorar? Contarle a los ciudadanos qué se está haciendo exactamente con sus datos y de qué manera se van o a guardar o a destruir cuando salgamos de esta pandemia, que estoy seguro va a ser muy pronto. En segundo lugar, yo agradezco mucho este espacio convocado por ti, Juanita, porque con expertos como Byron queda absolutamente claro que el dato médico, que el dato de salud es un dato sensible, que tiene que ser tratado de manera muy cuidadosa, pero que no se requiere autorización para compartirlo. Tercero, me parece que es fundamental que las aplicaciones no solamente sean receptoras de información, sino que cumplan su labor cuando están anunciando un servicio. Si a mí me dicen en una aplicación que si yo señalo que puedo estar infectado, pues yo requiero que rápidamente me llegue el servicio para hacerme el examen. Y en último punto, recordar simplemente una frase que Juanita me ha oído yo creo que unas 3.500 veces de un señor que se llama Tim Berners-Lee. Los 3 retos para el Internet en los próximos 20 años son transparencia digital en las campañas políticas, segundo, luchar contra las noticias falsas y tercero, proteger los datos personales, pero sobre todo generarle confianza a los ciudadanos en su manejo. Byron, yo quisiera pedirte lo mismo, unas recomendaciones, pero además desde el punto de vista técnico, que nos dijeras cómo podemos también llegarle a esas personas que no tienen celulares inteligentes, cómo también usar la tecnología de una manera innovadora para tratar de tener los mismos servicios con estas personas. Bueno, pues a ver, primero las recomendaciones. Yo creo que estamos en esta autopista de la información en la que estamos, que cada vez es más amplia, cada vez es más, conecta más individuos. Lo que nos podemos dar cuenta es que el uso, por ejemplo, de redes sociales, el uso de diferentes sistemas de información han empoderado al titular. ¿Sí? Los datos personales antes eran, hace mucho tiempo, 20, 30 años, uno habla de datos personales y quienes gestionaban o quienes trataban los datos personales necesariamente eran en la entidad pública o determinada empresa privada, pero hoy en día las redes sociales y la conexión entre personas tan fácil hace que nosotros como titulares estemos empoderados de nuestros datos personales. Entonces nosotros mismos decidamos hasta qué punto queremos que nuestros datos personales sean conocidos, que nuestra inclinación política sea conocida, que nuestra inclinación sexual sea conocida. Eso es un empoderamiento de cada uno. Cada quien decide hasta dónde llegar y eso creo que esa cultura, ¿sí?, de los datos personales tiene que estar en el ADN de todos nosotros, ¿sí? No solamente de los que hoy son niños, que seguramente cuando sean grandes van a empezar, ya habrán desarrollado más fácilmente esta cultura, sino que también en las personas que de alguna manera nos encontramos la tecnología en la mitad del camino, ¿sí? Entonces, eso yo creo que también es importante tener en cuenta. Y otra recomendación que les doy es siempre, hay cierto nivel, se debe tener cierto nivel de desconfianza en materia de seguridad con las tecnologías, porque bien lo decía un experto que todos los ingenieros estudiamos cuando adelantamos nuestra materia de teoría de sistemas, dice Ludwig von Bertalanffy, ¿sí? Él habla de que todo sistema abierto puede tender a degradarse, entonces cualquier sistema puede tender a fallar, ¿sí? No hay una seguridad 100% en ningún sistema. Se pueden implementar muchas medidas, ¿sí? Entonces, siempre en nuestro ADN estar sin generar paranoias,
pero sí de alguna manera un nivel de desconfianza dentro de la tecnología, porque siempre va a haber algo de inseguridad así sean en un 1%, en el menor porcentaje posible. Entonces, de alguna manera, tener esa cultura del uso de tecnología, sí, pero entendiendo que cualquier cosa puede fallar y pues que estamos en medio de incidentes de seguridad. Pues un ejemplo de ello es Cambridge Analytica, que le sucedió a un gigante de la tecnología que es Facebook, y pues digamos que demostró que a cualquiera le puede pasar ese tipo de situaciones. Entonces, entender esa realidad para generar cultura. Y digamos que respecto a lo último que a la última pregunta que tú me planteaste, yo creo que desde el punto de vista técnico, la apropiación necesariamente pues de las tecnologías debe acudir a todos los medios que nos ofrezcan. Hoy en día la apropiación de los datos o de Internet, de pronto algunos sectores va a ser difícil por las razones que exponía además David, que estuvo enfrente de esa situación, ¿sí? Sino que también usar otros medios, ¿sí? Es decir, la tecnología, hoy en día hacer teleconferencias, usted también las puede hacer por teléfono o así como lo estamos haciendo en estos momentos por videoconferencia. Entonces, es de alguna manera empoderar, pero claramente si nos vamos a escenarios donde estamos usando la tecnología de gran manera, ¿sí? Pues necesariamente debe haber una labor de seguir apropiando y de seguir llegando con redes a la mayor cantidad de rincones de Colombia, pero pues sí aprovechar de pronto las otras redes que hay. Sí, está la red de celular, hay otras redes, y tratar de comunicarnos pues mientras tanto de esa manera, elaborando pues canales confiables. Ser innovadores, como algún día le oí yo a nuestro director de Al Centro mencionando que, por ejemplo, para la educación de los niños, pues se podía usar también la televisión y la radio, que las tenemos, mejor dicho, más apropiadas que nada. Entonces, yo con esto quiero agradecerles tanto a Byron como a David este espacio para hablar de un tema realmente de coyuntura, un tema que ha dado para mucha tela en estos últimos días, pero con evidencia. De lo que se trata el centro es justamente de traer expertos, personas que conocen los temas, para que debatamos, pero desde los hechos. Yo quiero agradecerles muchísimo, darles un saludo muy grande y un saludo muy grande a las personas que nos están escuchando y que van a ser parte de esta discusión, porque un poco esto es la manera de abrir y de seguir dando la discusión sobre estos hechos. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Juanita. Juanita, muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande. Un saludo, David. Gracias a todos.